Primera de Juan, capítulo 3, versículos 13 al 18, lee la palabra del Señor. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, hermanos, hemos visto este texto y continuamos en la sección de lo que sería Primera de Juan, capítulo 3, del 13 al 15. Hemos visto obviamente estas dos porciones, pero como habíamos mencionado al principio de estas tres partes, comenzamos 2 semanas atrás y vimos las dos paternidades. Después, la semana pasada cubrimos las dos opciones y la tercera sería los dos caminos. Y en esta sección de los dos caminos vamos a estar viendo versículos 13 al 18 y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta. Sabe que obviamente tengo las fichas en la pantalla, pero quiero que me siga de cerca porque creo que es importante que podamos ver con claridad lo que vamos a estudiar. Permítame entonces comenzar dándole lo que sería la idea general. Así que el mensaje de hoy pues trata de la practicidad del amor. Es algo muy sencillo, pero creo que tiene una profundidad en lo que se debe con la práctica nuestra. Y como creyentes, no debe de sorprendernos la hostilidad a la que nos enfrentamos por parte del mundo, debido a que a nuestra es una asociación con Cristo. Pero debemos entonces comprender que el amor mutuo es intrínseco al mensaje del Evangelio y es un signo primordial de nuestra salvación. Nuestra posesión de la vida eterna se evidencia por nuestro ejercicio del amor y nos hace diferente a los demás. Porque el que ama a Dios no es como el mundo que no ama a nadie. Como decía el hermano Benjamín, compartiendo esas estadísticas de lo que es el aborto, la razón por la cual el mundo odia a la niñez es porque odian a Dios, que es el que da la vida. El no amar es permanecer en la muerte, en lo que vamos a ver en el texto de hoy. La ausencia de amor atestigua el dominio de la muerte. Entonces debemos seguir el ejemplo de abnegación de Cristo y dar la vida por nuestros hermanos creyentes. El amor a los demás puede resultar fácil en los prósperos entornos occidentales, pero los creyentes están llamados a un camino más elevado que el ridículo frívolo o la resignación amarga. No debemos ser insensibles con los necesitados, sino mostrarles la misericordia y la compasión que Cristo mismo nos mostró a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nos recuerda cuando estamos viendo aquí Primera de Juan el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 17 al 18, si ni siquiera podemos compartir nuestras posesiones, que es el texto que estamos viendo, y lo vamos a ver en breve, si ni siquiera podemos nosotros compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros, esas posesiones terrenales, con un compañero creyente necesitado, la pregunta que vamos a ver es, ¿cómo podemos pretender tener el amor de Dios en nosotros? ¿Debemos amar no solo con palabras? No, sino con acciones y de verdad. No seamos hermanos hipócritas, sino mostremos nuestro amor mutuo a través de nuestros tangibles. Es muy fácil decir las cosas, es muy fácil decir, oh hermano, cuánto te amo. Pero en el momento real de necesidad, esas palabras de amor muestran la realidad de ese amor por la ausencia de una acción que muestra el amor en acción. Como dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo hago? Que respondamos, hermano, a esta llamada con alegría hoy, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor nos va a dar tiempo para poder practicar, para arrepentirnos, para poner en un justo uso. Pero, hermano, ese tiempo no va a ser para siempre. Así que vamos a ver entonces la idea principal de lo que vamos a estar en esencia cubriendo sería lo siguiente. La vida cristiana se caracteriza por un amor que siempre está en acción, en contraste a la vida del mundo que conduce a la muerte por el odio. Estamos hablando de un amor que está en acción.
de un amor que se manifiesta porque vemos los efectos de ese amor. Eso es como decir, yo no puedo ver el aire, pero siento el viento. Yo puedo decir te amo, pero si no siento la ráfaga de tu amor, entonces no existe. Y vamos a ver entonces nuestro bosquejo, 2 puntos sencillos. Número 1, vamos a ver de versículo 13 al 15, el odio y la muerte del mundo. Segundo encabezado sería el amor y la vida en acción, versículos 16 al 18. Así que continuamos y vemos entonces lo que nos está diciendo, ¿verdad? Lo que sería el versículo, como usted tiene su Biblia abierta. Mire conmigo, 1 de Juan 3 y estos versos de 13 al 15. Permítame leerlos otra vez. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Escuche bien. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Si nosotros vemos estos versos, si fuéramos, ¿verdad?, como tenemos costumbre de hacer preguntas clave para poder desempacar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, podría yo presentarle 3 preguntas que voy a tratar de desarrollar. Número 1, ¿cuál es la razón del odio a los creyentes? Porque Juan nos está diciendo que el mundo nos odia, pero ¿por qué? Número 2, ¿cuál es la marca de la verdadera vida cristiana? Y tercero, ¿cómo podríamos ver estas marcas manifestadas en la vida de los creyentes en el mundo hoy? Y para poder entonces entrar, permítame entonces decirle que en esta parte del versículo 13 al 15, nuestro estudio de 1 de Juan 3, vamos a ver cómo el apóstol Juan habla del odio del mundo. Como creyentes en Cristo sabemos que no somos de este mundo. Y como tales debemos esperar enfrentarnos a la persecución y el rechazo del mismo. Entonces en el versículo 13 Juan nos dice, la razón por la que el mundo nos odia es porque llevamos el nombre de Cristo y seguimos sus caminos. Aquí no hay nada escondido, aquí no hay nada, ¿verdad?, con un código especial. Aquí todo es bien claro y todo es bien accesible. El mundo ama a los suyos, pero como no somos de este mundo, nos odia. Ese es el asunto. Los versículos 14 al 15, Juan contrasta el amor de Dios con el odio del mundo. El amor es la marca de la verdadera vida cristiana y a través de nuestro amor mutuo, como demostramos que pertenecemos a Cristo. Esa es la marca, que es la evidencia de que pertenecemos a Cristo. El mundo odia porque no conoce a Dios. El cristiano ama porque el cristiano conoce a Dios. Por el contrario, el odio es la marca de la muerte y es señal de alguien que no es un verdadero creyente y no ha recibido el amor de Dios. Y para apoyar esto, Juan nos da referencias bíblicas. Por ejemplo, Juan 15, de 18 al 19 y Santiago 4:4. Y en Juan 15 Jesús nos dice que si el mundo nos odia, debemos recordar que lo odió a él primero. El asunto, entienda, no es que el mundo usted le cae mal, es que el Dios que usted le sirve le cae mal. Jesús dice, ellos van a odiar a ustedes porque el mundo me odió primero a mí. Santiago 4 nos advierte que no seamos amigos del mundo, ya que nos convierte en enemigos de Dios. Eso es un asunto que es muy difícil para la gente hoy en día. Todo el mundo quiere estar al borde de la relevancia. Yo quiero ser inclusivo con las personas. Mire, una cosa es poder ser gentil a alguien, otra es ser amigo del mundo y convertirse en enemigo de Dios. A reflexionar hoy vamos a ver en estos versículos y recordar que nuestra lealtad, escuche bien, nuestra lealtad es a Cristo, no a este mundo. Y recordemos también que debemos amarnos los unos a los otros, pues a través de nuestro amor demostraremos al mundo que somos verdaderos discípulos de Cristo. Por medio de algo, por medio de una acción, la evidencia muestra el origen de donde nosotros somos. Pero vamos entonces a ver, número 1, en estos versículos, ¿cuál es la razón del odio de este mundo? ¿Por qué el mundo nos odia a nosotros? Entonces podemos ver, y vamos a entrar en breve a este verso, pero mire conmigo lo que entonces nos dice Juan 15, 18 al 19. Escuche bien, 1 de Juan 3:13 advierte a los cristianos que no se sorprendan, es lo que está diciendo Juan, usted lo oyó conmigo, si el mundo los odia, pero ¿por qué
odia el mundo a los cristianos. ¿Qué han hecho los cristianos tan horrible que el mundo los odia? Una razón es que los valores de la fe cristiana a menudo entran en conflicto con los valores del mundo, que valora el poder, la riqueza y el éxito. Escuche bien, valora el poder, la riqueza y el éxito. Eso es lo que el mundo, ese es el intercambio del mundo. Pero por el contrario, el cristianismo hace hincapié en la humildad, en el servicio, en el sacrificio. Esto puede crear tensión, incluso hostilidad entre los cristianos y los que dan prioridad a los valores mundanos. Jesús advirtió a sus discípulos en Juan 15, en su oración sumo sacerdotal, versículos 18 al 19, dice que el mundo les odiará porque primero le odió a Él. Y el rechazo del mundo a Cristo y a sus valores es una causa fundamental de su odio a los cristianos. Mire lo que dice conmigo. Dice, si el mundo, sí, el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. La razón del odio es que ellos no fueron escogidos. ¿Se acuerda la semana pasada que hablamos de Caín? ¿Qué causó la envidia de Caín? Que no fue escogido por Dios. Que el sacrificio, que la ofrenda que Él dio delante de Dios, entendimos y vimos que no fue esencialmente lo que dio, sino el corazón con que lo dio, y eso es lo que la gente odia. Pero entienda algo, que nosotros si podemos, si somos parte del grupo elegido de Dios, no es porque nosotros nos calificamos para ser parte del grupo de los elegidos. Nosotros podemos ser parte de los elegidos porque es una obra del Padre a través del Hijo. El apóstol Pablo también advirtió de la oposición a la que se enfrentarían los cristianos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, afirmando que los que viven una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Mire lo que dice entonces. Dice, y en verdad, Pablo escribiendo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El problema es la piedad. El problema es querer vivir una vida que glorifica al Señor Jesucristo. Y a lo largo de la historia los cristianos se han enfrentado a la persecución y al martirio por su fe. Desde la intensa persecución de la iglesia primitiva por parte del Imperio Romano hasta los cristianos que aún sufren persecución hoy en día. Usted lo puede ver en la noticia, aunque las noticias no publican esas cosas. La historia es testigo del odio del mundo hacia los cristianos. Por eso es que Primera de Juan capítulo 3 versículo 13 nos recuerda que como cristianos podemos enfrentarnos a la oposición y a la persecución del mundo. Y el conflicto entre los valores de la fe cristiana y los valores del mundo, junto con el rechazo del mundo, pueden contribuir a esta hostilidad. Al enfrentarnos a estos desafíos, hermanos y hermanas, animémonos con las palabras de Jesús en Juan capítulo 16 versículo 33 y sigamos siendo fieles, siendo testigos de Él. Jesús está diciendo, y mire lo que dice, estas cosas les he hablado para que en mí, mire lo que dice el texto, tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús garantiza que vamos a tener tribulación en el mundo. Pero aún más grande que la tribulación en el mundo, las palabras finales, Él dice, yo he vencido al mundo. La tribulación del mundo es algo temporero, pero la victoria que yo tengo es una eterna. Vamos a ver entonces también ahora el contraste entre el amor y el odio, porque hay un contraste que está apareciendo en estos versículos del 13 al 15. Primera de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, Juan traza un agudo contraste entre el amor y el odio. Miren lo que dice conmigo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos los hermanos. Esa es la evidencia. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Palabras fuertes. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. El amor está en el núcleo de la fe cristiana y es un rasgo que define a los que han nacido de nuevo mediante la fe en Jesucristo.
Juan subraya que el amor es la prueba de la vida que los creyentes han recibido por medio de Cristo. Y este amor, escuche bien, no es uno mero sentimentalismo. No es que me siento, ¿verdad? Como ese amor que la gente tiene cuando son muy jovencitos que no tienen idea de lo que es la vida. Ay, es que siento. Todos lo sienten. Saben nada, pero sienten todo. Este no es el amor que está hablando Juan, sino que una decisión activa de servir, una decisión activa de cuidar a los demás, una decisión activa incluso con un gran coste personal. Jesús enseñó este tipo de amor. Si nosotros fuéramos a ver Primera de Juan, mira lo que está diciendo aquí: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. El contraste con el amor, el odio se equipará al asesinato. Juan utiliza la palabra odio a la ligera, por cierto. No es que tire una palabra por tirarla, sino que la relaciona directamente con el acto de asesinar. Y cualquier que albergue odio hacia un hermano o una hermana es culpable de un pecado grave. Esto concuerda con la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22, donde declara que cualquiera que se enoje con un hermano o hermana será sometido a juicio. Miren lo que dice la Escritura conmigo: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Versículo 22, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Jesús no está hablando palabras livianas aquí, escuche bien. Jesús está diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que la boca está diciendo es porque el corazón ha nacido y germina un sentimiento que es o no es de Dios. El amor se manifiesta porque es algo que es inevitable. El odio es igual. El odio no solo es destructivo para las relaciones, sino que también es un signo de que uno sigue muerto espiritualmente y aún no ha pasado de la muerte a la vida. Eso es lo que el odio muestra. Usted dice, no, yo amo al Señor, pero usted no aguanta. Mira cómo la gente habla, es que no lo aguanto, pero soy hermano en Cristo. ¿Cómo que no la aguanta? Ni que fuera un saco de papas. Estamos hablando de personas que Cristo ha puesto en su vida por la obra de nuestro Señor en la cruz para poder ser de bendición, para su santificación, para su crecimiento espiritual, para que usted sea hecho cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Usted no está llamado a aguantar a nadie, usted está llamado a amar. Por hoy en día, como somos americanizados, nosotros entonces la idea del amor se ha convertido en una idea superficial, intangible, donde te amo porque te lo dije, te amo porque sonreí cuando te lo dije, pero de ahí en adelante no hay ninguna otra evidencia delante de ninguna corte para probar que legítimamente amamos a nuestro hermano, la cual es la evidencia que nosotros verdaderamente o no amamos a Dios. El contraste de el amor y el pecado se demuestra vívidamente en el acto supremo de amor exhibido por Jesucristo en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor siempre se va a demostrar en algo. Cuando Dios dice que ama a su creación, a aquellos que han sido elegidos en Cristo para ser salvos, Dios hace algo para mostrar que su amor es efectivo, que su amor es real. Jesús se ofrece voluntariamente por amor a la humanidad, aquellos que iban a ser elegidos por el Padre, dados al Hijo para ser redimidos por Él y ser preservados por el Espíritu Santo, a pesar de que no éramos merecedores de ese amor. Y por el contrario, el odio llevó al asesinato de Jesús en la cruz, cuando los líderes religiosos y otros que se le oponían intentaron darle muerte.
Es por eso que primero de Juan capítulo 3, versículo 14 al 15 ofrece un agudo contraste, como dije, entre el amor y el odio. Tiene que verlo, está ahí. El amor es una prueba de la nueva vida en Cristo que se caracteriza por el servicio desinteresado y el cuidado de los demás. El odio, por el otro lado, es una fuerza destructiva que conduce al asesinato y es la marca, la señal, la evidencia, el fruto de una muerte espiritual. Como cristianos, hermanos, elijamos, quiera Dios que elijamos unos a otros y que nos amemos como Cristo nos amó y rechacemos el poder destructivo del odio en todas sus formas, en todas sus formas. Uno puede odiar a alguien pasivamente, igualmente es odio. Permítame entonces darle un ejemplo. Quisiera llamar esto la marca de la vida, es el amor. Al principio del siglo XVI, un hombre llamado William Tyndale, reformador y traductor de la Biblia en inglés, se enfrentó a la persecución y en última instancia a la muerte a manos de las autoridades inglesas. El delito de Tyndale fue su creencia de que la Biblia debía traducirse al idioma de la gente común para que pudieran leerla y entenderla por sí mismos. La obra de Tyndale amenazaba el poder de la iglesia establecida en su autoridad sobre el pueblo. Su traducción del Nuevo Testamento al inglés desafiaba el monopolio de la iglesia sobre la interpretación de las Escrituras y amenazaba con socavar su control sobre los corazones y las mentes del pueblo. A pesar de las advertencias y los intentos de silenciarle, Tyndale persistió en su trabajo y su traducción se convirtió en la base de muchas futuras traducciones de la Biblia en inglés. Pero Tyndale pagó un alto precio por su compromiso con la verdad de las Escrituras. En 1536 fue arrestado, juzgado por herejía y condenado a muerte por estrangulamiento y quemado en la hoguera. La vida y la muerte de Tyndale ilustran esta verdad que estamos viendo en 1 de Juan 3, del 13 al 15. Fue odiado por las autoridades de su época porque seguía los caminos de Cristo y llevaba su nombre. Y contrastaba con la iglesia establecida y sus líderes corruptos, lo que veía como una amenaza a su poder y a su autoridad. Pero Tyndale también demostró la marca de la verdadera vida cristiana, que es el amor. Amaba al pueblo de Inglaterra y quería que tuvieran acceso a la verdad de la palabra de Dios. Su amor por ellos le llevó a arriesgar su propia seguridad y en última instancia su vida para que pudieran leer y comprender la Biblia por sí mismos. Al final, el amor de Tyndale por Dios y por los demás triunfó sobre el odio del mundo. Su traducción de la Biblia al inglés allanó el camino para una revolución en el pensamiento y la práctica religiosa que acabaría transformando Inglaterra y gran parte del mundo. Y al reflexionar sobre la vida y la muerte de Tyndale, sintámonos alentados, hermanos y hermanas, por su ejemplo de amor y compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Recordemos también que como seguidores de Cristo, también nosotros podemos enfrentarnos a la persecución y al rechazo de este mundo. Pero si permanecemos firmes, hermanos, en nuestros caminos para demostrar el amor a Dios y por los demás, podremos superar el odio del mundo y ser fieles testigos de la verdad del Evangelio. Preguntas que podemos hacer entonces mientras consideramos esta primera parte. Escuche bien y tal vez esto creo que pueda aplicarle a usted. Número uno, soy consciente de cómo creyente en Cristo puedo esperar enfrentar la persecución y rechazo del mundo. ¿Está usted consciente de eso? ¿O será de que la forma que usted vive la vida es tan secularizada que el mundo no tiene nada que odiar porque usted no se parece más a ellos que al Hijo de Dios? Cuando el secularismo entra en la iglesia y la gente comienza a parecerse como aquellos la cual Cristo quiere salvar, y yo no soy legalista en apariencias exteriores, aunque las apariencias importan, hay un problema severo. ¿Estoy dispuesto a llevar el nombre de Cristo y seguir sus caminos a pesar de la posible oposición del mundo? ¿Usted está dispuesto a llamar pecado lo que es pecado, aunque el mundo le guste o no? ¿Está dispuesto a mantenerse en su posición cristiana? Que si Juan quiere que lo llamen Juan, usted dice, perdóname, tú eres Juan. Tú no eres Juana. Esas personas, ¿entiende algo? Tienen un problema mental. Es un problema la cual procede del alma. Es un disturbio psicológico.
que una persona crea que es algo que no es. Perdóneme usted no está bien. Usted necesita el perdón, usted necesita nacer de nuevo, usted necesita de que el Señor le abra los ojos y le haga entender de que usted tiene esperanza fuera de sus loqueras, pero solamente en el Evangelio por la obra de Cristo Jesús. De la misma forma que todos nosotros de un momento a otro tal vez no llegamos a ese nivel, pero sabe que nosotros también pensábamos mal, nosotros también vivíamos mal, nosotros participábamos de cosas que eran inapropiadas, pero gloria a Dios que por la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros hoy podemos ver con claridad de que nosotros tampoco nos merecíamos lo que tenemos. Nosotros en realidad somos trofeos de gracia por la obra de Cristo. ¿Estoy demostrando amor mutuo hacia mis hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cómo puedo probar que yo le pertenezco a Él? ¿Cuál es la evidencia externa de que yo soy un hijo de Cristo, de que yo amo a mis hermanos y mis hermanas? Usted hágase esa pregunta porque es una pregunta que usted se la tiene que hacer. No estamos hablando, el verso vamos a ver que no solamente en palabras, sino es en acción y eso en conducta. Y es muy fácil hoy en día, ¿verdad? Solamente para muchas personas congregarse un domingo y estar en el día del Señor. Ay, qué bonito, y cantamos y nos damos la mano, nos abrazamos, tomamos la Santa Cena. Pero aparte de eso, no hay ninguna otra señal de amor y vitalidad en su vida cristiana. Eso es muy importante entender. Mire, Martín Lutero decía esta expresión: el mundo nos odia porque nosotros somos de él, pero antes odió a Cristo. Por lo tanto, si sufrimos en su nombre, no debemos sorprendernos ni desanimarnos, porque si el mundo pudo odiar tanto a Cristo, ¿cuánto más odiará a los que llevan su nombre? Esa es la pregunta. Continuamos entonces en nuestro segundo punto, nuestro segundo encabezado, que es el amor y la vida en acción. El amor y la vida en acción, versículos 16 al 18. Miren conmigo entonces, vemos el verso: en esto conocemos el amor. ¿Cómo conocemos el amor? Juan nos dice: en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De estos versos, algunas de las preguntas que tenemos que contestar mientras vamos a desempacar es: número uno, ¿cuál es el ejemplo del amor de Cristo? ¿Cómo se demuestra el amor a través de la acción? ¿Y en qué se diferencia esto de expresar simplemente el amor con palabras y sentimentalismo? Uso esa palabra de nuevo porque eso es muy común. Nosotros pensamos que porque nos sentimos sentimentales estamos hablando, amamos a alguien. Eso no es cierto. El sentimentalismo no es una evidencia de amor a Dios. El que usted se sienta culpable porque vive una vida pordiosera espiritualmente no lo hace cristiano. Pero la gente no entiende eso. Mire, mientras continuamos entonces del verso 16 al 18 en nuestro estudio, vamos a ver donde ahora Juan nos exhorta a amarnos los unos a los otros. En versículos 16 y 18 Juan explica que el máximo ejemplo de amor es Cristo, que entregó su vida por nosotros. Como seguidores de Cristo, nosotros también estamos llamados a amarnos los unos a otros de forma sacrificial, no solo en palabras. No solo con palabras, sino con acciones y con verdad. Este mensaje de amor contrasta con el odio del mundo que solamente habla, dice, promete, habla. Oh, sí, vamos a... El mundo no hace las cosas, habla mucho. No me diga usted que no le molesta a la gente que habla mucho, no hace nada. Usted lo sabe, si usted es padre, ha tenido hijos. Ay, sí, mami, voy a hacer esto. Y, mi amor, ¿cómo te va? ¿Buscaste el trabajo? ¿Cómo? Ay, sí, mami, ya fui. ¿A dónde aplicaste? Bueno, mami, todavía estoy esperando. Pasa que el internet no funcione, que el teléfono, que si... Entonces lo que hace es hablar, prometer. Es como los políticos. Vamos a hacer esto, vamos a hacerle otro. Vamos a tener una reforma aquí. No hace nada. Es solamente en palabras, no hay acción. Y eso es lo que Juan entonces está hablando, es un asunto de acción
no de palabras. Este mensaje de amor contrasta el odio del mundo del que hablaba Juan en los versículos anteriores. Mientras que el mundo busca derribar y destruir, el amor de Dios construye y edifica. Como creyentes, hermanos, estamos llamados a ser agentes del amor en el mundo, este mundo que está lleno de odio. Amar con sacrificio requiere que vayamos más allá del mero sentimentalismo o de las buenas intenciones. Requiere que pongamos nuestra fe en acción y que estemos dispuestos a hacer sacrificios por el bien de los demás. Escuche bien. Por eso nos recuerda Santiago capítulo 2, versículo 14 y 17. Dice que la fe sin obras es una muerta. No me diga que cree y usted no hace nada. A reflexionar, hermano, hoy sobre estos versículos que estamos viendo ahora, del 16 al 18, recordemos que el amor sacrificado de Cristo por nosotros es uno real y tratemos de emular ese amor en nuestras relaciones mutuas. No nos limitemos a hablar solamente del amor, sino vivámoslo en nuestras acciones y en la verdad de nuestras vidas. Veamos entonces primero el ejemplo del amor de Cristo. El amor de Cristo se ejemplifica en 1 de Juan 3, versículos 16 al 18, mediante el acto desinteresado del sacrificio por los demás. Eso yo creo que está claro. El apóstol Juan deja claro que el amor de Cristo no es uno mero de sentimiento, como estaba diciéndole, sino que es uno que es ejemplificado en acciones tangibles. ¿Sabe lo que es tangible? Que lo puede tocar. Cristo no dijo que amó, Cristo demostró que amó. Estos versículos nos recuerdan que el amor de Cristo no es solo algo de qué hablar, sino algo que demostrar a través de nuestras acciones hacia los demás. Y en primer lugar, Juan establece el fundamento del amor de Cristo cuando vemos entonces 1 de Juan 3:16, en esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos, escuche bien, por cuanto esto es verdad, esto es requerido lo que está diciendo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Me llama la atención porque ese verso, si lo note lo que está diciendo, en esto conocemos el amor. El amor es conocido de la forma que Cristo manifestó lo que hizo. Lo que hizo Cristo, por ende, es el amor. ¿Usted quiere saber lo que es el amor? No es lo que vemos en el día de San Valentín o lo que la gente celebra. No. El amor es dar. El amor es dar de una forma desinteresada. El amor verdadero es dar con sacrificio. El amor es dar y actuar lo que yo digo que siento, pero tal vez yo no lo siento, pero lo hago. Hay gente que en su vida cristiana el Señor los salva y ven y creen una caricatura de lo que es la vida cristiana. ¿Me explico? Ellos piensan porque el Señor los salva y verdad, es lo que la gente llama, y no me gusta la expresión pero la voy a usar, ese primer amor, como si hubiera otro más. Está en ese primer amor, ¿verdad? Pam, param, pam, 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 caminando en cámara lenta, ¿verdad? Quieren correr a Jesús. Entonces viene la primera tribulación, la primera prueba, y la segunda y la tercera y la cuarta. Y ya no hay pam, param, pam, no, ya no, se acabó. Ahora es un rock, todo es pelea, todo. Hermano, escuche bien. Usted debe de entender que esto no es de un sentimentalismo. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana es una guerra, la cual está todos los días, de sábado a domingo, 24 horas, 7 días a la semana, es en contra de su carne. Aquí no hay momentos de descanso. Aquí no hay momentos, ¿verdad?, donde yo voy a ponchar, bueno, ahora la carne va a ponchar y me va a dejar quieto por 5 minutos. No. Pero muchos cristianos viven como si eso fuera la realidad y no es cierto. Pierden terreno, pierden tiempo en su santificación, permite que el diablo entre con sus secuaces, el secularismo, la mundanalidad entra a tu vida porque tú pensaste de que todo iba a ser de color de rosa. Hay momentos especiales en la vida cristiana, hay momentos donde sentimos el amor de Dios en la comunidad, en nuestro tiempo, ¿verdad?, de comunión con Dios en la palabra, en la oración, con estar con los hermanos, pero eso no es todo el tiempo. Eso es uno de los factores que causa a muchos matrimonios a fracasar. Pensaban que cuando se casaban siempre iba a ser así. Pam, param, pam, pam. Eso no es así.
Eso no es así. Quítese eso de la mente. Y no estoy diciendo que es horrible. Y no estoy diciendo que no es placentero. Y no estoy diciendo que no vale la pena. Pero esa fábula de mentira no real, de que todo va a ser, usted no entiende lo que está hablando. Y si usted va a tratar de poner esa idea sobre lo que es el evangelio, la vida cristiana, usted no está leyendo su Biblia. La vida cristiana es una vida hermosa. Es una vida de privilegio. Es una vida que es un regalo, un don de Dios, pero es una que cuesta y sufre. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia. Y solamente los valientes le arrebatan. Y cuando nosotros entonces vemos, esto encaja con el amor. El amor es lo que nos lleva a continuar tomando violencia. ¿En qué? En contra de tu pecado, en contra de la mundanalidad, en contra de los ataques del diablo. Es el amor de Dios por medio de su Espíritu a través de nosotros que nos lleva a continuar. El amor de Cristo por nosotros se demuestra a través de su último acto de sacrificio en la cruz, entregando su vida por nuestra salvación. Y este acto de amor sirve de ejemplo supremo a todos los creyentes, llamándonos a seguir sus pasos, sacrificándonos por los demás. En segundo lugar, Juan amplía esta idea y vemos entonces, mire lo que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Este versículo hace hincapié en el carácter práctico del amor de Cristo, mostrando que no es solo un concepto abstracto. No es algo que yo creo aquí etérico en mi mente, no, sino que debe expresarse en acciones tangibles hacia los demás. Si tenemos los medios, escuche bien, si tenemos, si no los tienen, no los tienen. Si tenemos los medios para ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitados, pero optamos por ignorarlos, no estamos demostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos orgullosos. Nosotros no amamos. Por último, Juan concluye con una exhortación directa. Mira lo que dice aquí: hijos, no amen de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No lo hagan de esta forma solamente. Hermano, no es mala la palabra. Hermano, te amo, me alegro en verte. Es un gozo ver cómo el Señor, ¿verdad?, te está prosperando, cómo el Señor está salvando a tus hijos, cómo el Señor te está dando paciencia. Antes, ¿verdad?, tú eres bien explosivo y querés meterle puño a todo el mundo. Ahora, gracias a Dios, eres más tranquilo. Mira cómo el Señor te está ayudando a amar a tu esposa, a tus hijos en el trabajo, cómo Él te está prosperando, cómo estás madurando. Eso es bueno decirlo. Eso es edificar a alguien con palabras. Pablo lo hacía todo el tiempo en las cartas que escribía. Pero el asunto es que se va más allá de las palabras. Si tenemos, como dicen, los medios para ayudar a nuestros hermanos y hermanas, debemos de hacerlo. Por eso está diciendo: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Y este versículo refuerza la idea de que el amor de Cristo no es solo algo de hablar o profesar, sino algo que debemos demostrar. Ese es el problema. A través de nuestras acciones. El verdadero amor mutuo no es solo un sentimiento, sino una acción que debe expresarse de forma tangible. Sigo repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es el punto de Juan. Tiene que haber algo tangible. Tiene que ver algo que yo puedo sostener, algo evidenciar y ver el amor de Dios en ti hacia mí, de mí hacia ti. La Biblia está llena de ejemplos en los que el amor de Cristo se muestra a través de las acciones tangibles hacia los demás. Y un ejemplo notable se encuentra en Mateo 25 del 31 al 46, donde Jesús habla de separar las ovejas de las cabras en función de cómo cuidaban a los más pequeños. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Los que cuidaban a los hambrientos, sedientos y necesitados eran elogiados por demostrar su amor a Cristo. Eso es lo que está diciendo en esos versos. Mientras que los que ignoraban a estas necesidades eran condenados. Mi amor a Cristo es demostrado en la forma que yo amo a otros. Yo no puedo decir que yo conozco a Dios y Dios es amor. Juan lo enseña. Pero yo no demuestro a nadie amor. Entonces, ¿cómo usted sabe que Dios está en usted?
En conclusión, el amor de Cristo se ejemplifica en 1 de Juan de 3, versículos 16 al 18, mediante el acto desinteresado de sacrificarse por los demás y las acciones tangibles a los necesitados. El amor de Cristo no es solo un sentimiento, un concepto abstracto, sino que algo que debe mostrarse de forma práctica hacia los que nos rodean. Como creyentes estamos llamados, hermanos y hermanas, a seguir las huellas de Cristo, amando sacrificialmente a los demás y demostrando el amor de Cristo en nuestras acciones hacia los demás. Eso es lo que Juan está diciendo. Podemos irnos muy técnicos, pero eso no le va a ayudar. Usted tiene que entender la sencillez de lo que Juan está diciendo para que llevemos a practicarla. Permítame darle otro ejemplo más de lo que estamos leyendo. En este caso, quisiera llamar esto es el verdadero amor cristiano. El verdadero amor cristiano. Me vino a la mente, mientras estaba estudiando la historia de un gran hombre conocido llamado Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán que vivió durante los tumultuosos años previos de la Segunda Guerra Mundial. La vida y el ministerio de Bonhoeffer ofrecen un poderoso ejemplo de amor sacrificado en acción, ya que trató de seguir a Cristo en medio de un mundo consumido por el odio y la violencia. Bonhoeffer fue un hombre firme, opositor de Adolfo Hitler en el régimen nazi, y trabajó activamente para resistir sus malvadas políticas. Ayudó a crear un seminario clandestino y formó pastores que seguían predicando el evangelio frente a la persecución y la oposición. En 1943, Bonhoeffer fue detenido por la Gestapo y encarcelado en Berlín. En el transcurso de 2 años siguientes, soportó duras condiciones y un trato brutal a manos de sus captores. A pesar de ello, Bonhoeffer siguió comprometido con su fe y con el amor de Cristo. Durante su estancia en prisión, Bonhoeffer escribió extensamente sobre la naturaleza del amor cristiano y sus implicaciones de la vida cotidiana. Interesante tema en interesante lugar. En su libro Ética, él escribió lo siguiente: la esencia del amor cristiano no es un sentimiento sentimental, no es una mera simpatía humana, sino el verdadero amor de Cristo que busca el bienestar de los demás, incluso a costo del sacrificio personal. Bonhoeffer vivió este amor sacrificado en sus relaciones con sus compañeros de prisión, que buscaban en el guía espiritual y consuelo. Se negó a buscar un trato especial para sí mismo y en su lugar compartió la poca comida y ropa que tenía con los que le rodeaban. En abril de 1945, Bonhoeffer fue trasladado al campo de concentración Flossenbürg, donde fue condenado a morir en la horca. El día de su ejecución, Bonhoeffer se reunió con los compañeros de prisión para un último servicio religioso en que leyó 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él, hablando de Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, por el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en verdad. La vida y muerte de Bonhoeffer son una poderosa ilustración del amor sacrificial, de un amor sacrificado, al que nos llama 1 de Juan, en los versos que estamos estudiando. Él demostró la verdadera naturaleza del amor cristiano. Demostró la verdadera naturaleza del amor cristiano en su voluntad de sacrificarse por el bien de los demás, incluso ante la persecución y la muerte. No estamos hablando de sacrificarnos porque todo está bien. Y los taxes me llegaron 20,000 pesos, ahora estoy tranquilo, pagué todas las deudas, estoy bien. Mira, aquí te voy a ayudar, fulanito, mira. Estamos hablando de un hombre que está en una cárcel, con una fuerte persecución porque él ama a Cristo. Gente que lo odia. Y es en medio de esa situación que él muestra el amor de Cristo en dar. Entienda algo, el amor de Cristo se muestra en dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito,
¿Por qué hizo eso? Bueno, para que todo aquel que cree en Él no siga directo al infierno, sino que obtenga vida eterna. Al reflexionar sobre este ejemplo de Bonhoeffer, recordemos, hermanos y hermanas, el gran coste del amor sacrificado y tratemos de seguir el ejemplo de Cristo en nuestras propias vidas. No nos limitemos a hablar del amor solamente, sino vivámoslo en nuestros actos de verdad, en la forma que amamos, como lo hizo Bonhoeffer. Permítame entonces darle algunas aplicaciones de esto que estamos hablando para entonces concluir con nuestro tiempo. Número 1, hermano, amemos como Jesús. Amemos como Jesús. Primera de Juan 3:16 nos recuerda que el amor sacrificado de Jesús y nos reta a seguir su ejemplo anteponiendo a los demás a nosotros mismos. Esto significa estar dispuestos a renunciar a nuestro tiempo, recursos e incluso nuestros propios deseos por el bien de los demás. Número 2, que nuestro amor esté en acción. Primera de Juan 3:18 nos llama a no limitarnos a hablar del amor, sino a demostrarlo con nuestras acciones. Podemos hacerlo mostrando, mire, no solamente dinero. Usted puede mostrar ese amor en bondad, en compasión, sirviendo a los demás de forma práctica. Es que en nuestro mundo todo es dinero. No es todo, no es dinero. Esto puede significar ser voluntario en nuestra comunidad, ayudar a un vecino necesitado, entender o extenderle la mano a alguien que tiene dificultades. Número 3, tengamos un amor genuino, hermanos. Primero de Juan 3:17 nos dice, y nos advierte contra las palabras vacías y nos reta a amar a los demás genuinamente y con el corazón. Genuinamente, usted no puede amar y no es genuino si no está el corazón. Y si está el corazón hay una acción. Esto significa ser conscientes de la necesidad de los que nos rodean y actuar para satisfacerlas. Podemos hacerlo escuchando atentamente, mostrando empatía y estando presentes para alguien que está sufriendo. De este modo podemos reflejar el amor de Cristo en nuestra vida cotidiana y ser un poderoso testimonio para quienes nos rodean. A mí me molesta, me prende, me aira la idea de que tenemos sectas del diablo que son más eficientes en ayudar y mostrar el amor de un Dios que no es real. Y puede ser que más que usted. Yo no lo sé, usted se lo aplica. Decía alguien, si le picas porque ahí comió. Que el Señor nos guarde, hermanos. De ser tan cristianos, tan reformadas, de una historicidad tan buena, tan linda, tan hermosa, ¿verdad? De un trasfondo tan teológico profundo. Pero su amor llega a ser como címbalo que retiñe. Hay gente que son cristianos, que tal vez son de otras posiciones teológicas diferentes a la nuestra, que son cristianos y son más eficientes en mostrar su amor que nosotros. Hermano, que Dios nos guarde a no ser vacíos y huecos y fríos, ser parte de una élite teológica donde nada pasa más que los pensamientos, el elogio de nuestro propio orgullo, nuestra mente. Hay que amar. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Thomas Watson, en el libro que escribió El deber del amor cristiano, dice estas palabras. Nuestro amor no debe de ser como un cuadro que no tiene vida o como un cuerpo sin alma. Debe ser un amor activo, diligente e industrioso en servir a Cristo y a sus miembros. Ese es el amor de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recordar de que nosotros somos llamados a amar a Dios, pero el amar a Dios indica amar a aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida, comenzando con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra iglesia local, pero también con ese vecino que le cae mal. Dios le llama a que ame a ese vecino también. Cuando usted era enemigo de Dios, Dios le amó.
Si usted cree que entiende la gracia y no la practica es porque no la entiende. Que el Señor nos ayude y nos guarde a amarle cada día más de una forma que sea digna de Él, para la gloria de Él. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Porque tu palabra es clara, directa. Señor, tu palabra es esa espada de doble filo cortante hasta los tuétanos, dice la Escritura, que discierne los pensamientos del corazón, y ayúdanos a nosotros a discernir tu palabra y aplicarla, que tu Espíritu ponga el peso de la convicción para arrepentirnos de las áreas que debemos de arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu, aún en este día, aquellos que te amamos, que hemos nacido de nuevo por la obra tuya, a recordar que falta mucho trabajo por hacer, que el centro de la Florida sigue siendo atacado por herejías y falsos maestros, iglesias falsas. Pero, Señor, guárdanos de solamente no pensar eso y decirlo, sino de contrarrestarlo con nuestras acciones. Pedimos esto humildemente, entendiendo que todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. Es en nombre de Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén y amén.